Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el nombre de Orson. Con la conducción de Mariano González. En el nombre de Orson. Sexta temporada. 6 años defendieron tus intereses. En el nombre de Orson. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Hay un factor común entre cada vez más argentinos. Sobra mucho mes al final del sueldo. Sin embargo, no parece formar parte de lo que escuchábamos recién del discurso del presidente. Podría de verdad aburrirlos con millones de números, pero a veces es más sencillo. A veces está más claro de lo que parece. Vamos a escuchar a este abuelo de la provincia de Jujuy, Félix Cazón se llama, y esto decía en una entrevista a la televisión pública. Con este problema económico que tiene el país, que todo el mundo conoce, no nos alcanza para nada. ¿Cuánto cobra usted? Yo cobro 12.000 pesos, porque he hecho un juicio al ANSES y he ganado el juicio y me pagan. Yo no tendría que estar cobrando menos de 10.000 pesos, o 10.000 pesos, que es el mínimo. Se puede imaginar si yo puedo pagar 2.000 pesos, la luz nada más, 2.050 pagué. Ahí por el reclamo que hice en Egesa, me bajaron a 1.600, 1.700 pagos. Escúcheme, ¿cómo voy a pagar eso? Y los otros impuestos, y las otras cosas que no nos queda para morfar. Yo he trabajado y he hecho mis aportes jubilatorios como corresponde, y lógicamente también tengo que vivir en medicamentos. Por la gracia de Dios, no me enfermo feo como otros jubilados, pero mi esposa tiene un pequeño problema de salud, pero a veces no nos alcanza la plata para comprar los medicamentos para la salud. Es una vergüenza cómo está el país. Ya ningún político es limpio. Todos los políticos son sucios. Me da bronca, impotencia. Nadie dice nada. Todo tan piola, todo tan en el molde. Nadie reclama, nadie protesta, nadie grita. La pregunta es: ¿cuántos Félix hay en Argentina? No pueden comprar medicamentos. Se entiende la gravedad del tema, ¿no? Los grandes medios y los funcionarios vociferando por la crisis humanitaria en Venezuela, pero poco y nada sobre lo que pasa en casa. Los aumentos de medicamentos en los últimos 3 años llegan al 340% contra un 158% de inflación acumulada. Es decir, hay una suba desmedida en ese sector, hay un Estado evidentemente ausente. La caída en la venta de las farmacias es del 8.6%. Un 8% de caída en las compras de farmacias equivale a 1 millón de unidades menos. Es un montón realmente. 8 de cada 100 recetas no son usadas por la población por no tener el dinero necesario. Esta es la foto de hoy, ¿sí? Las familias pobres y los jubilados resignan comida y medicamentos para llegar a fin de mes. Mientras tanto, los grandes medios nacionales manejan una agenda que va desde Maduro a la causa de las fotocopias de los cuadernos de Centeno, causa que pende de un hilo y más adelante vamos a contar por qué, y poco te muestran de lo que pasa, de lo que sucede en nuestro territorio. Diarios internacionales, como por ejemplo El País de España, se ocupan de la crisis local, y esto es lo vergonzoso, ¿no? El pasado 3 de marzo... tituló El País de España: los argentinos vuelven a comer solo una vez al día. La crisis deja 3.4 millones de personas sin comida en un país que produce para 400 millones. Los afectados se organizan en comedores sociales. Esto dice El País de España. Bueno, nada indica que este año algo de todo esto mejore, porque la deuda
es una mochila enorme que no le da mucho margen de maniobra al autodenominado mejor equipo de los últimos 50 años, algo que claramente está en duda. Es un gobierno que hasta el momento ha sido sostenido por un poder mediático y judicial, pero todo tiene sus límites. El neoliberalismo en América Latina es siempre la eterna promesa, ¿no? Es el eterno esfuerzo para estar mejor en un futuro que nunca llega. Es el derrame que nunca derrama. Pero la olla, ¿saben qué? No se llena con buenas intenciones, ni la luz se paga con la convicción de un editorialista de un diario. Están jugando en esa delgada línea. Muchos ya cayeron. La elección se define en esa masa que aún está tambaleando en esa línea. Esto es En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7 y retransmiten la radio pública del oeste, la radio de Ituzaingó, la 89.3 y las radios de la red de medios del oeste. Nosotros comenzamos de la siguiente manera. En el Nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos, nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo. Muy contentos de estar un nuevo año junto a ustedes, en nuevas casas también, no solamente desde la 90.7, la sexta temporada de En el Nombre de Orson. Vamos a hacer un poco de memoria en esta sección, de eso se trata, porque Cambiemos llegó al poder prometiendo muchas cosas. Una de ellas era lograr que Argentina no sea Venezuela. Bueno, lo siguieron diciendo hasta el día de hoy. Cristina Kirchner era la representante máxima del comunismo bolivariano en la República Argentina, lo es para muchos medios todavía, y ahora vamos a escuchar cómo uno de los máximos emblemas del capitalismo, como lo es Coca-Cola, invertía en la gestión anterior. Escuchemos al presidente de FEMSA Coca-Cola en Argentina. Viendo y siendo testigos de la trascendencia de un evento de esta naturaleza. Crear riqueza es saber trabajar, y trabajar para que se generen utilidades, y utilidades para que se inviertan, inversión para que cree más empleos, empleos para que tengamos consumo, y consumo para que volvamos a tener ingresos, y cerremos ese famoso círculo virtuoso del desarrollo de los pueblos. ¿Cómo salir del círculo vicioso de la pobreza? Es con estos círculos virtuosos en donde se hacen las cosas. Pero para poderlas lograr, amigos todos, necesitamos alinear intereses de empresarios, de trabajadores, de compañeros, de políticos, todos alineados bajo un mismo objetivo y una misma visión. Argentina es hoy un ejemplo mundial. Tasas de crecimiento impresionantes. Segundo trimestre, 11.3% de crecimiento en el PIB. Hasta los chinos van a empezar a tenerle envidia al crecimiento de Argentina. Eso pasaba durante la segunda gestión de Cristina Fernández. El diario Clarín, el 25 de diciembre del año 2016, titulaba lo siguiente, ¿no? Viaje al Foro Económico, Macri en Davos, Coca-Cola anunció inversiones por $1.000 millones en los próximos 4 años, ¿sí? Esto era lo que decía el diario Clarín y sin embargo vamos a ver en qué situación está la empresa Coca-Cola en Argentina. La empresa embotelladora de Coca-Cola FEMSA ha solicitado abrir, en este caso, un procedimiento preventivo de crisis debido a la caída del consumo. Concretamente está pedido para la empresa argentina, la embotelladora que está situada en el barrio porteño de Pompeya. Hoy ya hubo una primera reunión con los representantes de esta organización y el Ministerio de Producción argentino, y el viernes habrá otra para saber cuál es la situación a seguir. Como verán, no se gobierna con meras intenciones. El presidente dirá, pasaron cosas, ¿no? En el medio. Pero bueno, nosotros continuamos ahora de la siguiente manera. En el Nombre de Orson. Seguinos en las redes. En Twitter e Instagram nos encontrás como @Orson_radio. En Facebook, YouTube y Spotify nos seguís como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Sexta temporada.
Momento de hablar ahora de una de las causas del verano, ¿sí? Ha tomado mucha repercusión en los últimos días esta denuncia que hace el empresario agropecuario Pedro Chevest, que denunció a Marcelo D'Alessio, el fiscal Carlos Stornelli, por extorsión, ¿sí? Los grabó juntos en Pinamar. Y además todos los chats que acreditan que D'Alessio extorsionaba en nombre de el fiscal. Obviamente con el desarrollo de la causa vamos a ver si realmente el fiscal Stornelli tenía algo que ver o no con esta situación. A juzgar por las pruebas que empiezan a aparecer, por las filmaciones, por los chats que tiene en su poder el juez de Dolores, el juez Padilla, daría la impresión que al menos algo más sabía de lo que dice, ¿no? La causa explotó en Dolores hace un mes y tiene como principal acusado al falso abogado, y ya se derrama por caminos que implican espías nacionales, internacionales, importados, funcionarios judiciales. La fortuna de D'Alessio, que realmente no se puede explicar porque le encontraron una cantidad de autos, de relojes, de dinero realmente impresionante, credenciales de la DEA. Bueno, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a D'Alessio por integrar una asociación ilícita que intervino en al menos 10 casos conocidos, ¿sí? 10 casos de los cuales hay cierta información hasta el momento. Bueno, Stornelli está citado para declarar esta semana, pero insiste con que la causa por presunta extorsión pase a Comodoro Pi, ¿sí? Roberto Rivas, el abogado del fiscal, va a presentar un escrito para que la investigación cambie de jurisdicción. Evidentemente le conviene a Stornelli, o hay cierto interés que curiosamente coincide con el interés de D'Alessio, el principal acusado, que quiere que pase también a Comodoro Pi. Vaya a saber uno por qué, ¿no? Uno sospecha claramente, ¿no? Uno dice, bueno, evidentemente si ambos quieren que esto pase a Comodoro Pi, debe ser porque en Comodoro Pi hay cierta protección. El juez Padilla no es competente, dice el letrado, a pesar de que los ilícitos se cometen en su jurisdicción. Escuchemos lo que decía Stornelli sobre D'Alessio, ¿sí? A pesar de constar en la causa cientos de chats con el falso abogado, a pesar de estar filmado durante sus vacaciones en Pinamar por horas junto a D'Alessio, decía lo siguiente. La fauna, digamos, de gente que se acerca con información real o supuesta, hay de todo. Y se aparecen de todo constantemente. En ese sentido, quizás estamos expuestos a recibir un enfermo psiquiátrico, como yo creo que debe ser este caso. ¿D'Alessio podría ser un enfermo psiquiátrico? Y si te escucha las grabaciones de él, donde dice que el Papa es Papa porque lo recomendó Mario Montoto, o que él llevó a mi hijo al hospital cuando se accidentó, porque yo le conté la historia, robó la historia, digamos, que yo le contaba, y después dijo que él se había ocupado de todo eso. O sea, hay un montón de falsedades, que dice él, de mentiras, atadas a ciertos datos quizás reales, ¿no? Como que yo soy amigo de Juan, de Pedro José, como que lo conozco a Diego Cabot. Entonces arma todas unas fantasías y bueno, con eso ha logrado que le abran una puerta. ¿Usted supone que el doctor D'Alessio es parte de esta Yo no sé si es abogado, ¿no? Bueno, digamos doctor. Si Carlos D'Alessio es parte de esta denuncia, o sea, forma parte de esta denuncia que le hacen hacia usted, o es usado porque quienes lo dan. No lo sé, son las dos hipótesis que están las diferentes investigaciones que están en curso, ¿no? Bueno, yo no descarto ninguna. No descarta que sea parte de obviamente del grupo de personas. Él aseguró que no, dijo por todos lados que pero yo la verdad que no sé quién es, tampoco puedo hacerme cargo de las cosas que él dice. Es un loco que apenas conocía. Bueno, en la filmación no parece eso, ¿sí? Sin embargo, fíjense las declaraciones que da el fiscal Stornelli. Ahora también lo desconocen los periodistas que lo endiosaban por años, ¿sí? El caso paradigmático es el caso de Daniel Santoro, periodista de investigación del diario Clarín, con quien también constan en la causa chats que dan la impresión de que se trata mucho más que una relación solamente
periodística. Ahora todo el arco periodístico que sostuvo al falso abogado sale en defensa de Santoro, ¿no? Que Santoro se dice que fue utilizado por este señor D'Alessio. Vamos a escuchar cómo el periodismo presentaba a D'Alessio, ¿sí? Diferentes periodistas de diferentes programas, de diferentes canales, presentaban de la siguiente manera al falso abogado. Lo escuchamos. El doctor D'Alessio es quien está aquí con nosotros, es especialista en seguridad. Y uno de los principales expertos en seguridad y narcotráfico y terrorista de la Argentina, que es Marcelo D'Alessio. Marcelo D'Alessio es abogado, es especialista en narcotráfico. Bueno, estamos acá con Marcelo D'Alessio, no sé si lo conoce, un especialista en todo este tema. Está con nosotros Marcelo D'Alessio, especialista en temas de narcotráfico. Trajimos acá a un especialista, que Marcelo D'Alessio, él tiene mucho conocimiento en el terreno, ¿no? Muchas gracias, Martín. No, por favor. Encantado, la verdad. Es un lujazo la mesa que tenemos esta noche. Marcelo D'Alessio, el doctor D'Alessio, es especialista en seguridad. Es una persona muy valiosa. Marcelo, ¿cómo te presento? Mi especialidad es estar en el campo. Es el experto en narcotráfico y terrorismo internacional, no solamente en la teoría, sino en la calle más grande que tiene la Argentina. Investiga en el campo. Sí, bueno. Sí, no solamente en el escritorio. Investiga en el campo, dale. Si querés le ponemos ese título, investiga en el campo. Pero, Dani, no con una lupa, investiga en el campo. O sea que va al frente, este es hay que asumir riesgo. Este es un tipo valiente, ¿no? Dani, nuestro equipo siempre. Yo lo conocí por Daniel, la verdad que es un hallazgo. Daniel me habló siempre muy bien de Marcelo y es un lujo tenerlo sentado en la mesa porque es de los pocos que explica así, Dani, tenés razón, es un maestro para explicar. Sos un cráneo con todo lo que tenés y sabés sobre el tema. Marcelo trabaja, no vamos a contar con quién trabaja porque son cuestiones secretas de él. Es un tipo muy valioso para tener esta noche sentado aquí en la mesa y vamos a conversar con él. Esta es la persona que ahora dicen desconocer, esta es la persona que ahora dicen que es un trucho, que inventa todo. Cuando lo presentaban de esa manera, es realmente impresionante. Bueno, Santoro finalmente renunció a Animales Sueltos y vamos a escuchar cuál fue su descargo. Obviamente yo fui engañado y acá fue mi error. Fui engañado, ahora me entero que él usó mi nombre, usó mi confianza para presentarse como conocido. Yo nunca le di ningún tipo de autorización. Déjame terminar con esto. Dale, y Romy, yo nunca le di ningún tipo de autorización para que citara mi nombre ni nada. Yo tuve con él relaciones estrictamente periodísticas. Ahí estaba Santoro, que ahora aparentemente lo conoce únicamente por una cuestión profesional. Bueno, además de los chats que acreditan esa relación y desmienten a Santoro, hay una foto de un cumpleaños de Santoro en donde están los invitados disfrazados y está D'Alessio también con un gorro de la KGB, ¿no? Fíjense que aparentemente no era una cuestión meramente profesional. Si no invitás a nadie a tu cumpleaños y permitís que se disfrace en el living de tu casa. Todos lo conocían, pero ahora aparentemente no. Es la mancha venenosa o es un loco, según lo que dicen algunos implicados en esta causa que, repito, va a tener implicaciones que pueden terminar realmente y derivar en múltiples casos y ramificaciones. Se promete una lluvia de pedidos de nulidades en la causa de la denominada de los cuadernos, ¿sí? Justamente por este caso, y se dice que en las próximas horas también podría haber más denuncias respecto a pedidos de extorsión. El fiscal Stornelli, ahora blindado por el mismo aparato judicial y político y periodístico, no siempre tuvo el prestigio del cual goza en este momento, ¿no? Que tiene uno de los emblemas, una causa emblema contra el kirchnerismo. Obviamente motorizado por intereses que están a la vista, creo yo. Stornelli también es célebremente conocido por su relación con el ex integrante de la 12, Rafael Diceo, integrante de la 12, mientras el fiscal era no solo fiscal, sino también jefe de seguridad de Boca. Y tenía una relación íntima con un barra brava, Rafael Diceo, ni más ni menos. Un documental de la televisión española dejó acreditada esa relación. Vamos a escuchar. Hoy no te peleas contra otra hinchada, hoy se pelean entre los mismos de la misma hinchada. Yo primero tengo pasión por mi club. Ahora sí, alguien va a hacer un negocio que no afecte la pasión por mi club y da para hacerlo, lo hago. ¿Y crees que ahora la gente que está en las barras está sobre todo para hacer negocios? Y sí. De ellos ilícitos. Y sí, ilícito o lícito, como lo quieran hacer, pero yo creo que primero está la pasión por tu club y tu club.
Después está el negocio, que igual lo puedes hacer teniendo prioridad por tu club. Paramos la entrevista cuando Diceo recibe una llamada que tiene que contestar. Es Carlos Stornelli, director de seguridad de Boca, también fiscal, también exministro de seguridad. Y Diceo me enseña la pantalla complacido, como demostrando su influencia o su nivel de contactos. A él, que tiene prohibido entrar al campo, le llama el jefe de seguridad del campo. Repetimos un dato no menor, es que aparentemente después de los feriados de carnaval aparecerán otros casos que serán denunciados penalmente y con los mismos individuos como protagonistas. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. En el nombre de Orson. Ahora desmontamos todas las fake news. En el nombre de Orson. 6 años defendiendo tus intereses. Momento de desmontar algunas fake news, estas noticias falsas que inundan evidentemente en tiempos de campaña más todavía. Y vamos a ver cómo Elisa Carrió tuiteaba una fotografía que luego ella misma tuvo que salir a pedir disculpas, ¿no? Las fake news de Elisa Carrió, tituló el diario Página 2 el pasado 13 de febrero. Publicó un tuit con fotos de una precaria maternidad de Honduras y dijo que era Venezuela, ¿no? Evidentemente estaba muy ocupada con el caso Stornelli defendiendo al fiscal y se le pasó esto por alto, ¿no? Venezuela hoy, decía Elisa Carrió, de lo que nos salvamos, ¿no? Como insinuando que si seguía una dirigencia política en el país íbamos a terminar en eso, algo que lo dicen constantemente. Eso había redactado la líder de la coalición cívica en la red social del Pajarito, Twitter, acompañado con un texto y algunas fotos de un hospital en el que se veían bebés recién nacidos ubicados en cajas de cartón. La foto era falsa, no pertenecía a Venezuela, era una imagen de Honduras que ni siquiera era reciente, era publicada en la prensa de ese país en el año 2013. No fue el único caso de fake news de los últimos días. En las últimas horas, luego de la muerte del padre del presidente, de Franco Macri, salió una noticia que involucraba al actor Pablo Echarri, ¿no? Con polémicas frases en un portal llamado Super Efecto, ese es el nombre del portal, que indicaba que el actor estalló de furia por las medidas del gobierno de Cambiemos, pero principalmente contra la primera dama. La trata de prostituta directamente, dice que lo que ella ha conseguido hasta ahora es una promiscua y no son los valores que deben enseñar como esposa de un presidente. En pocas palabras, pasó de ser prostituta a primera dama. Eran las supuestas palabras del actor Pablo Echarri en Twitter. Las redes obviamente lograron que esto sea trending topic y generaron revuelo, y el apellido del actor apareció en lo más alto de las tendencias. Bueno, era falso, era una noticia falsa, otra fake news que inundan en estos tiempos, que evidentemente tratan de generar esta discordia en las redes sociales, generar odio, generar bronca, evidentemente para afianzar las estrategias políticas en cada uno de los casos de donde provenga la falsa noticia, ¿no? No hubo muchos avances porque en realidad Google, Facebook y Twitter habían prometido combatir las falsas noticias y se están quejando, por ejemplo, de la Comisión Europea porque se vienen elecciones a eurodiputados en Europa y están presentando una protesta contra las empresas tecnológicas porque habían firmado un código voluntario de conducta para frenar la propagación de noticias falsas y, según denuncian desde Europa, esto no lo estarían cumpliendo estas empresas recién mencionadas. Así que las fake news nos van a seguir inundando, y más en tiempo de elecciones. Este año, en el nombre de Orson, vamos a desmantelar varias de las fake news que andan dando vueltas. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Momento de palabras autorizadas. Vamos a escuchar a alguien que se sienta en nuestro sillón muy a menudo. Es Alejandro Dolina y nos va a hacer una especie de metáfora con los espejos. Dolina y los espejos. Lo escuchamos. Sin embargo, pasa como sucede con los espejos. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante.
Y es una convicción muy fuerte, muy fuerte. Hasta que por ahí alguien, alguna mano malvada, empieza a fabricar espejos que deforman, espejos que no devuelven la verdad sino la mentira. Entonces uno a la mañana se va a afeitar y ve una persona rubia, uno que es morocho, una persona distinta a lo que es uno. Y uno tiene tanta confianza en los espejos que incluso prevalece esa confianza por encima de la realidad. Y uno que se sabe morocho, que ha vivido una morocha vida durante tantos años y que ha andado entre morochos, se ve rubio en el espejo y empieza a asumir rubias conductas. ¿Por qué? Porque desde chicos nos han dicho que el espejo no miente. Yo creo que a lo mejor ha llegado el tiempo de desconfiar del espejo. De desconfiar del espejo. Y de pensar que a lo mejor los fabricantes de espejos tienen intereses inconfesables que nosotros no conocemos. Intereses entre los cuales figura el de lograr que nosotros nos creamos rubios, siendo que somos morochos. Así que a lo mejor, más que mirar al espejo, hay que preguntarle al de al lado, al que también es morocho, al que vive como nosotros, a ver cómo nos ve, a ver qué le pasa, a ver qué siente. Y a lo mejor hay que mirar más la realidad y menos el espejo de la realidad, porque a veces ese espejo está tendenciosamente modificado y es fraudulento. En el nombre de Orson. Seguinos en las redes. En Twitter e Instagram nos encontrás como @Orson_radio. En Facebook, YouTube y Spotify nos seguís como En el nombre de Orson. En el nombre de Orson. 6ª temporada. Último bloque en el nombre de Orson. Algo que a muchos se les pasó por alto en la última apertura de sesiones del Congreso fue un detalle que dijo el presidente en medio de un importante anuncio. Vamos a remontar un año atrás cuando Macri anunciaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos ese momento. Es una negociación pública y es sobre valores estructurales, ¿sí? De equilibrio. Después lo que hacemos nosotros para alcanzarlos es un tema nuestro y no se mete ni con nuestra legislación ni con nuestro tipo de cambio. Eso no es así. Así que saquemos esas cosas de la agenda o de la cabeza. Acá nadie nos va a condicionar. Bien, acá Macri decía que el FMI no se mete en nuestra legislación, no se mete en el tipo de cambio, cuando en realidad nos regimos bajo una banda cambiaria impuesta por el fondo, pero eso es aparte, y que tampoco nos iba a condicionar, ¿sí? Esto decía Macri, ni bien firmaba el acuerdo o comenzaba las negociaciones con el Fondo Monetario. Vamos a escuchar qué es lo que decía Macri en el Congreso acerca del anuncio de la asignación universal por hijo. Lamentablemente, los chicos son los más golpeados por la pobreza. Como respuesta a esto, usando la cláusula del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos permite reforzar el apoyo del Estado cuando es necesario, hemos decidido aumentar a partir de este mes un 46% la asignación universal por hijo, que hoy tienen 4 millones de beneficiarios. Fíjense esta terrible contradicción, ¿no? Macri afirma que utilizaron una cláusula del acuerdo con el fondo para aumentar esta prestación social, cuando antes te decía que no nos iba a condicionar, que no se iban a meter en la política interna. Evidentemente no estarían cumpliendo. Este detalle no lo vas a escuchar en muchos de los grandes medios que dicen ser independientes. Por eso, si te gustó este programa, recomendalo, y si no, hace de cuenta que no escuchaste nada. Nos reencontramos la próxima semana desde FM Freeway 90.7, retransmiten la Radio Pública del Oeste, la 89.3 y las radios de la red de medios del Oeste. Hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. En el nombre de Orson.